¿Qué tal? Excelente noche, bienvenidos a Fondo. El tema de hoy, la inseguridad en la capital poblana, y por eso me da muchísimo gusto recibir nuevamente, este año, es nuestro remojo de este año 2020, Alejandro Espriu, director ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla. Al contrario, un placer estar aquí otra vez en este año. Lo malo es que son estos temas, ¿no? Temas que seguimos viendo que faltan acciones o falta coordinación por parte de las autoridades. Pues mira, es un tema que siempre va a estar en la agenda pública. El tema de seguridad no solamente es de los más importantes, porque afectan prácticamente a todos los ámbitos en el desarrollo, no solamente de las personas, sino del municipio, del estado y del país. Entonces va a ser un tema que siempre va a estar ahí permanentemente, y sí, sin embargo, lo que hay que estar estudiando es cuál es la situación actual, si ha ido mejorando, si hay algún tipo de dinámica que es la que está afectando un momento determinado, y sobre todo generar no solamente conocimiento a partir de evidencia, sino que esto se traduzca en políticas públicas efectivas. Acciones que deben realizar. Platicábamos a lo largo de estos días de la encuesta que lanza el INEGI de percepción de inseguridad que se siente en la capital poblana y que encabeza la ciudad de Puebla este año. El año pasado, recordemos, quedó como en tercer lugar, pero 2019 quedó en primer lugar. Así es, en el último trimestre del 2019. ¿No? A ver, vamos contextualizando, porque me parece muy importante que entendamos muy bien de dónde vienen estas cifras y qué es lo que significan verdaderamente. ¿No? Hay diferentes maneras de medir el fenómeno de la inseguridad. Hay que recordar que la seguridad o la inseguridad, así como la violencia, es un fenómeno social. Esto quiere decir que es multifactorial en sus causas. No hay una relación directa de una sola causa o un solo factor que sea el que genere ciertos momentos. Aunque puede haber en algunos momentos y bajo ciertos contextos un factor determinante, es en general multicausal. Varios, claro. Ahora, hay dos maneras de medir la seguridad o la inseguridad, ¿no? Hay una manera objetiva, que se le conoce así, seguridad objetiva, y seguridad subjetiva, que es justamente esto de la percepción. La pregunta sería, ¿es lo mismo sentirse seguro que estar seguro? Y la respuesta es no, porque son factores completamente distintos y son mediciones completamente distintas. El factor objetivo, o digamos el ámbito objetivo de la seguridad, se mide a través de principalmente el número de delitos que son denunciados. Eso es decir, las carpetas de investigación que se abren en la Fiscalía. Okay. ¿No? Aquí hay que poner otra cifra que es muy importante, que es la cifra oscura, que quiere decir, o la cifra negra, que quiere decir cuántos delitos no son denunciados, cuál es el subregistro de delitos. Eso quiere decir, puede haber la comisión de muchos delitos, pero no todos los delitos son denunciados, ¿no? Entonces no sabemos realmente. No se cuenta con un registro. No se cuenta con un registro real, pero sí se cuenta a partir de las encuestas de victimización que hace el INEGI, con un registro que nos da una cifra aproximada de cuántos delitos no se denuncian, que es esta de la cifra negra. Y que es altísima en el país. 92 de cada 100 delitos no se denuncian. Eso quiere decir. ¿A qué se ve? Solamente 8 delitos, 7 o 8 delitos va variando, se denuncian en este país. Y luego hay que identificar de estos 7 delitos que son denunciados, cuántos son investigados, y después de cuántos son investigados, en cuántos casos se alcanza la sentencia. Al final, tristemente en nuestro país, el nivel de impunidad es altísimo. Eso quiere decir que solamente prácticamente uno de cada 100 delitos alcanzan sentencia. ¿Qué nos queda a la sociedad? ¿Cómo confiamos, no? Pero yo creo que inicia, retomando el tema, ¿por qué las personas no denuncian? ¿Por qué no acuden? Tiene que ver también con una serie de factores bastante interesantes, ¿no? Relacionados con la experiencia de la ciudadanía al momento de denunciar, ¿no? Tiene que ver con cómo son tratados por la institución al momento de denunciar, que puede ser la fiscalía o incluso la policía en ciertos casos, que pueden hacer sentir revictimizada a la víctima. Todos por considerar que es una pérdida de tiempo, ¿no? Que pasa mucho tiempo la persona denunciando, es decir, que tiene que dedicarle 4, 5, hasta 8 horas real, ¿no? Para denunciar un delito. Y desde luego la tercera, que es un círculo vicioso, pues el hecho de que no haya algún resultado, ¿no? A la investigación. Entonces, esto desde luego va mermando en la confianza ciudadana hacia las instituciones, y lo que genera son altos niveles de impunidad, ¿no? Pero esto es una manera de medir la seguridad, que es la seguridad objetiva, ¿no? Esta seguridad objetiva asociada a las carpetas de investigación, que son los delitos. Seguridad objetiva, denuncias. Denuncias, que son las carpetas de investigación
que se inician en la Fiscalía son las que permiten hacer un contraste entre ciertos momentos y entre localidades, pues, ¿no? Particularmente a través de las tasas por 100,000 habitantes. Porque claro, hay ciudades que tienen mucho más población que otras y no sería justo o no sería válido decir que hay más número de delitos denunciados allá que acá, porque es lógico que las ciudades con más población van a tener más delitos denunciados. Entonces lo que se hace es sacar una tasa por 100,000 habitantes. ¿Cuántos delitos por 100,000 habitantes denunciados? Y eso es lo que se utiliza para hacer el análisis comparado de una ciudad o localidad en diferentes momentos, es decir, 2018 respecto a 2019 o el primer semestre respecto al segundo semestre. Lo dividimos, ¿no? Exacto. Como mencionamos, el último trimestre. Exacto, ¿no? Para ir midiendo las variaciones. Y esto es la seguridad objetiva, es una de las maneras en las que se mide la seguridad objetiva, ¿no? A partir de indicadores numéricos, estadísticos que te permiten identificar la variación asociado a las denuncias. Pero hay otra cosa muy distinta que es la seguridad subjetiva, que es la percepción de inseguridad. ¿Cómo se siente la gente respecto a la posibilidad o la amenaza de ser víctima de algún delito? ¿No? Que es muy distinta a la probabilidad de serlo. ¿No? Esta percepción de inseguridad tiene que ver con el sentimiento o la percepción respecto a varias situaciones. Una es el nivel de atención por parte de las instituciones, es decir, si la agenda pública está o no atendiendo la problemática, en este caso de inseguridad. Por ejemplo, en este caso podría ser incluso luminarias, que hace que la gente se siente insegura al salir porque no hay luminarias. Claro, es una serie de factores que también permiten, que puede ir desde la manera en la que los medios de comunicación abordan ciertas problemáticas, la manera en la que presentan las noticias, hasta el conocimiento de que a partir de redes sociales, de otro tipo de tecnologías, se sepa pues que cada vez hay más delitos o se sientan cada vez más cercanos, pues, ¿no? Pero una cosa es la manera en la que los ciudadanos se sienten respecto a la amenaza y la otra es la probabilidad real de que sean sujetos o víctimas de un delito. Que son dos fenómenos asociados, pero que no necesariamente corresponden siempre, pues, ¿no? Por ejemplo, ahora que surgió el tema con Puebla siendo la ciudad con mayor percepción de inseguridad a nivel el lugar número 1 a nivel nacional en esta encuesta de seguridad urbana, que es del INEGI, que mide trimestralmente justamente estos temas de percepción en 70 ciudades del país, y ahora desde el 2016, si no me equivoco, en las 16 ahora alcaldías de la Ciudad de México, es decir, en 86 centros urbanos hace esta medición de la percepción de inseguridad. Y en el 2019 resultó que Puebla, en el último trimestre, estaba en el lugar número 1 con el mayor nivel de percepción de inseguridad, ¿no? Y entonces en el Consejo Ciudadano nos dimos a la tarea de estudiar estas cifras para entender cuál es la dinámica. Y observamos dos cosas muy interesantes. La primera es que históricamente, por lo menos en los últimos 4 años, excepto en 2017, hay un repunte significativo entre noviembre y diciembre, de entre 8 y 9.5 puntos porcentuales, que es un repunte significativo, ¿no? Es decir, en noviembre de 2016 hubo un repunte de 8 puntos hacia diciembre. En noviembre de 2018 a 2019 fue de 8.5 el repunte, y de noviembre a diciembre de 2019 fue de casi 9.5, pues. Pero después en enero la tendencia va a la baja, ¿no? Entonces, si uno mide ese momento en particular, pues claro, está la casa. Pero si uno mide como si fuera una fotografía, entonces es una realidad. Pero si uno mide como película, ¿no?, que va avanzando mes tras mes, entonces la situación es completamente distinta. Es un aspecto que hay que analizar y entender por qué en Puebla en particular la percepción de inseguridad en diciembre aumenta significativamente, pues, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es que haciendo un análisis comparado entre percepción de inseguridad, que es seguridad subjetiva, y número de carpetas abiertas, carpetas de investigación, que es seguridad objetiva, encontramos que en 2 momentos hubo una disparidad importante. Es decir, cuando que por aquí tengo los números, que fue en el cuarto trimestre de 2018, que fue mayor alza en percepción de inseguridad, que fue de 93.8%, incluso más alta que la del 2019, fue uno de los meses con menos carpetas de investigación abiertas. Es decir, hubo menos delito, pero la percepción de inseguridad era muy alta. Fue más alta.
Y posteriormente, en el trimestre del tercer trimestre del 2019, que acaba de terminar, el anterior, pues no el cuarto, el tercer trimestre, la percepción de inseguridad fue más baja, fue de 83.1, pero había más delitos denunciados. Okay. Entonces, esto nos habla pues de disparidades entre que uno esté más inseguro y uno se sienta más inseguro, ¿no? Entonces, de pronto hay medios de comunicación que en estos meses salieron a decir, Puebla es la ciudad más insegura del país. Y eso es, por decirlo menos, una irresponsabilidad porque no está diciendo de manera correcta, no está informando de manera correcta. Lo que está diciendo, de hecho, en el Consejo Ciudadano hicimos este análisis comparado y de las 86 localidades estudiadas en esta encuesta, Puebla está en el número 40 respecto a tasa por 100,000 habitantes de delitos cometidos. Entonces, no, estamos lejos de ser la ciudad más insegura en términos de carpetas de investigación o de delitos denunciados, pero en ese momento, en ese trimestre, ni siquiera a lo largo de todo el año, sí fuimos quienes nos sentíamos más inseguros. Como que encabezábamos. Entonces, ahí es donde viene el trabajo de nosotros como comunicadores, ¿no? Como medio de comunicación. Sí, o sea, pero fue en el último trimestre, se podría decir, de 2019, cuando la percepción de inseguridad iba para arriba, ¿no? Y ahí sí cobra sentido estos comentarios, tanto de la Secretaria de Seguridad Ciudadana como de la Alcaldesa de Puebla, que menciona, es que de agosto, no me acuerdo qué fecha, de agosto a octubre nosotros nos manteníamos, no estábamos tan arriba, entonces no, cómo no, incluso había medios que ponían el titular, no reconoce o tiene otros datos, ¿no? Que ya se ha vuelto una frase muy común. Así es. Pero es que no revisamos o no nos damos cuenta del ciclo que existe. Ya si sacas un análisis o bien puntualizas, es en el último trimestre de 2019, aguas, sí, no estamos hablando de todo el año en general. Hay un dato que, bueno, habla del Estado y justo cuando antes de iniciar la entrevista te preguntaba, que el Secretario Ejecutivo Nacional menciona que Puebla se suma, pero supongo que es lo mismo, ¿no? En el análisis de estos meses que va dividiendo, trimestres o semestres, es donde suma y es por eso que sale el resultado. No quiere decir que todo 2019 haya sido como el año más violento y eso haga que nosotros incorporemos a la lista de estados más violentos. Así es. Mira, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es el órgano encargado no solamente de recopilar y sistematizar la información que viene de los estados y por lo tanto de los municipios, sino que de manera periódica da a conocer estas cifras justamente para entender en qué momento está el país, en qué momento está las diferentes entidades federativas y los municipios. Esto es a nivel objetivo, a nivel seguridad objetiva. Hoy aprendí dos cosas. El INEGI, a través de diferentes encuestas, como esta que salió ahora, que es la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, o la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción, ayuda a entender el otro fenómeno que es percepción de inseguridad. Ojo, no hay que quitarle mérito a la percepción de inseguridad. Es un valor importante para entender la manera en la que la ciudadanía vive las políticas públicas o la falta de políticas públicas. No se puede desestimar, ¿no? Pero es muy importante que todos y todas, particularmente medios de comunicación, seamos responsables al momento de informar para que ésta sea exacta y verídica, ¿no? Y no ayude a diseminar información falsa o que termine convirtiéndose en una fuente de percepción mayor de inseguridad. Porque entonces lo que hacemos es replicar círculos que a nadie conviene, ¿no? Porque la percepción de inseguridad también pega en la economía, también pega en las relaciones, también pega en las inversiones, también pega en la convivencia y dinámica social. Pues lo que tenemos que hacer es tratar siempre de ser lo más objetivos posibles a partir de la evidencia que está ahí afuera. Que nos están dando. Que nos están dando, además que son actores externos, pues incluso al municipio, a los municipios o el Estado, ¿no? Entonces, haciendo nosotros una revisión, por ejemplo, de las cifras que da el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en términos de las carpetas de investigación, que insisto, por eso soy muy específico, es la manera que tenemos de comparar y contrastar lo que hace, cómo vive esta dinámica el municipio en diferentes momentos y cómo se contrasta con otros municipios. Sí observamos dos cosas interesantes. Una, las cifras son unas si comparas el 2018 con el 2019, ¿no? O sea, la variación anual es una. Muy distinta a si comparas el primer semestre del 2019 con el segundo semestre del 2019, ¿no? Lo cual también nos ayuda a identificar o hacer hipótesis, por lo menos de que
probablemente durante el segundo semestre del 2019 empezaron a darse resultados respecto a políticas públicas que se empezaron a implementar en meses anteriores. Eso puede ser una hipótesis. Desde luego hay que hacer estudios un poco más en el largo plazo para poder hacer identificar estas cosas. Pues, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, los delitos que son de los más cercanos a las y los poblanos en la capital, que son robo a transeúnte, robo de autopartes, en transporte público, a negocio, a comercio, identificamos cosas interesantes. Por ejemplo, en esta variación que te decía, en términos anuales, 2018-2019, a semestral, primer semestre del 2018 y 2019. ¿no? Robo a transeúnte, por ejemplo, a nivel, en la variación anual, aumentó entre 2018 y 2019 casi el 22%. Es mucho. Pero entre el primer semestre y el segundo semestre hubo una disminución de más del 18%. O sea, casi, ¿no? Casi a la par, casi. No, porque hubo 22 y 18. Pero en el primero fue un aumento. Y el subió 22%, mientras que del primero al segundo semestre bajó 18%. Es una cifra importante. Y lo mismo sucedió con otros delitos como robo de autopartes, por ejemplo, que subió en términos anuales casi 40%, pero de un semestre, del primer semestre al segundo semestre bajó 48%. Wow. Lo mismo sucedió con transporte público, que en un año, del 2018, midiendo todo lo que pasó en el 18 y todo lo que pasó en el 19, subió más del 5%, pero si comparas lo que pasó el primer semestre con el segundo semestre, bajó más del 36%. ¿no? Okay. Entonces, algo pasó en el segundo semestre del año pasado que empezaron a modificarse sustantivamente a la baja las cifras relacionadas con estos delitos. ¿no? Ahora, hay otros delitos, por ejemplo, como robo a transportista, a casa, habitación y a negocio, que bajaron, que hubo una variación a la baja anual y semestral. Es decir, en el 2019 hubo menos delitos denunciados por robo a negocio y robo a casa, habitación que en el 2018, pero también hubo muchos menos delitos entre el segundo semestre y el primer semestre. Entonces, sí observamos pues que ahí la seguridad objetiva nos dice que en efecto la tendencia es que haya disminución de ciertos delitos en términos de incidencia delictiva. Hay otros delitos que también son importantes, como homicidio, por ejemplo, homicidio doloso, que subió de un año para el otro y subió de un semestre para el otro. Okay. ¿no? Y de hecho la tasa por 100,000 habitantes, la tasa de homicidio doloso por 100,000 habitantes es el estándar medido a nivel internacional para ubicar los niveles de violencia en un país, pues, ¿no? Ese es como el estándar. Ese es por excelencia, pues, ¿no? Entonces, lo primero que preguntan es cuál es la tasa de homicidios por 100,000 habitantes en México, en Puebla, el estado, para hacer las comparaciones. Y es muy alta, se ha seguido a la alza en Puebla. El tema de homicidios. En el tema de homicidios. Okay. ¿no? Sin embargo, que además es un delito de alto impacto, pues, ¿no? Entonces eso también afecta a la percepción de inseguridad. Pero los otros que te comentaba, que son principalmente de robos, excepto robo a vehículo, que también estuvo a la alza, robo a negocio, a casa habitación, a transeúnte, transporte público, ha ido a la baja en el último semestre. Pues, ¿no? Entonces, es interesante entender conocer, ¿no? Cómo va subiendo, cómo va bajando y darte cuenta y no nada más irte como la mayoría de los medios de comunicación y nos alarmamos, ¿no? O sea, usted en casa o yo en casa cuando llegan y platican o ven alguna noticia, oye, ¿qué está pasando, no? Oye, sí es que está horrible, pero aguas, ¿no? O sea, sí debemos nosotros como medio de comunicación ser más críticos y analizar qué es la información que nos están otorgando estas fuentes que nos sirven para nosotros ir midiendo, ¿no? Incluso podemos generar hasta nuestra propia base de datos, ¿para qué? Para que no sea nada más lanzar la noticia para asustar a las personas, que yo creo que, bueno, y espero que la mayoría de los medios de comunicación no lo hagan, sino al contrario, porque si no es ir fomentando a que, ya lo decías, no sea un ciclo, y que esta inseguridad o que nosotros como ciudadanos nos sintamos muy inseguros al salir a la calle cuando bien ni siquiera sabes cuál es la información correcta. Ale, ¿te parece si vamos a una breve pausa? Desde luego. Y regresamos.